creo, pues, siendo un convencido de que este tipo de escenarios van a enriquecer bastante el campo, no solamente en Colombia, sino en todos los países a donde pueda llegar un poco de este conocimiento. A lo largo de estas sesiones hemos pues, ido comprendiendo diferentes temáticas en donde cada una de ellas nos ha ido dando argumentos, pues y la idea es como sembrar la semilla en cada uno de ustedes, los que ya lo hacen, los que no lo hacen, de medir, de medir lo que se hace, de medir la eficiencia, de medir el costo del producto que valga la redundancia, producimos, porque el hacerlo, más allá de darnos una cifra, una utilidad, o en algunos casos pocos, una pérdida, nos da argumentos para mejorar no solamente el ingreso, sino el costo. Y cuando estas dos variables son administradas de una manera eficiente, el resultado que se tiene va a ser mucho más favorable de lo que actualmente tenemos. En esta sesión, que ya es la octava, vamos empezando a consolidar un poco los conocimientos, y la idea en esta sesión es hablar de punto de equilibrio y y en palabras muy propias del negocio, como empezar a definirlo. ¿Cuál es el objetivo? Discúlpame, por favor, un segundo, pido un poco de agua, que tengo algo aquí, una molestia en la garganta. ¿Estás Dale, listo? dale, eso es, hay que calentar la ¿Me voz regalas un antes vasito de agua? de todas estas presentaciones, pero bueno, es parte de lo que es trabajar con seres vivos, ¿no? A veces uno puede hacer diferentes tipos de proyecciones, pero entender que los seres vivos son eso, que son muy dinámicos y puede haber, como lo que se viene, que seguramente vamos a hablar en otro espacio de fenómeno del niño, entonces a los ganaderos que tenemos aquí les recomendamos planificar, organizarse y no después cuando llegue ese, ni siquiera es fenómeno del niño, sino super fenómeno del niño, que salgamos corriendo a buscar silos, a buscar pastos, a buscar potreros, a vender ganado y eso hace que se nos baje el precio. Entonces, todos necesitamos seguir manteniendo ese precio ahí constante y pues el negocio se seguirá moviendo. Y por favor, la planificación es vital para que todo nos salga bien y es parte de lo Así que es, nosotros queremos transmitir en la academia. Dale, Sebas. así es. Entonces, discúlpeme. Entonces, en esta sesión la idea es aprender a determinar el punto de equilibrio y el análisis de una rentabilidad o utilidad de un negocio, pues, o de la explotación ganadera, ¿cierto? Eh, haciendo, haciendo un breve recorderis por lo que hemos visto a lo largo de las sesiones, en el marco de lo que hemos aprendido, considero, hemos hablado de la estructura de los estados financieros, en donde ya la idea es mirar en una próxima sesión de pronto un resumen un poquitico más detallado, así sea en un slide de cada una de estas sesiones, los componentes del costo, pues, de mano de obra directa, materia prima, cifra inventario, cómo calcular el costo de alimentación, los costos de reproducción y sanidad, la trazabilidad económica del ganado en un ciclo productivo por fases, en donde aprendimos a costear por animal y un costo del kilo vivo, y el análisis de los márgenes, margen bruto, margen neto y ROI del ciclo productivo por animal o por lote. Este último vimos algo por encima en la sesión anterior. La idea es ir profundizando, pero necesitamos primero, para poder llegar ahí, necesitamos primero comprender el tema o el punto de equilibrio y rentabilidad. Esta sesión va a estar dividida en cuatro fases, en donde en una inicial vamos a aprender a estimar el costo el punto de equilibrio económico y financiero, la determinación y las fórmulas más usadas o más comunes o más aplicables a nuestro tipo de negocio, los costos marginales y análisis de sensibilidad. Este es bastante importante para poder determinar un punto de equilibrio o dimensionar si crecemos o no crecemos en un negocio. No siempre es viable crecer, como se lo he dicho en otras sesiones, o no siempre es viable producir más. Un tercer punto, que es interpretación para decisiones estratégicas. Pues de nada vale todo lo anterior
si nosotros no tomamos decisiones y una simulación de escenarios que desde mi punto de vista y mi experiencia en cifras y en producciones, siempre se tienen que trabajar en escenarios, un plan para poder medir riesgos, pero también adicional de medir riesgos, medir resultados y poder dar a conocer a un equipo, desde un mayordomo hasta un vaquero, a un encargado de nutrición o hasta un gerente en muchas oportunidades, cuál es la variación si pasa esto, porque con eso vamos a poder, abro comillas, justificar muchas inversiones o simplemente que no sea un líder en búsqueda de un objetivo, sino que sea un equipo en donde se hace mucho más alcanzable al pensar todos en ese mismo norte, al trabajar todos en ese mismo norte. De ahí la importancia de las simulaciones. Entonces vamos a entrarnos en el primer tema, donde vamos a hablar del punto de equilibrio económico y financiero. Pero antes vuelvo a este slide. Quizás este slide es diferente, pero el objetivo es el mismo. Recuerden que todo lo que estamos acá hablando no puede ser posible si yo no tengo unos KPIs o unos indicadores definidos. Acá les menciono a lo largo de las sesiones, hemos venido hablando de varios, pero acá les menciono los que a mi juicio pueden llegar a ser los KPIs estructurales en un negocio ganadero. El primero, el precio de venta. No los hablo en orden de importancia, sino simplemente en orden de presentación. El segundo, los costos y los gastos totales, ¿cierto? El tercero, la capacidad de carga de la finca, la ganancia de peso, si nos dedicamos a ceba o a cría. En cría lo mezclamos con la natalidad de los animales, los litros producidos, y hablamos de leche, se cambia por ganancia de peso en otro tipo de explotaciones. La mortalidad es un indicador estructural que no es nada diferente a las, abro comillas, famosas averías en industria. Pero nada de esto es posible si yo no tengo una planeación de cada uno de ellos y le hago seguimiento versus lo que yo planeé. Eso es demasiado importante tener presente, porque si yo no tengo esta información, que mucha de esta que yo estoy mencionando acá es productiva o sale de la finca, pues yo no voy a poder tener un histórico de a cómo he vendido ganados o a cómo he comprado ganados. Yo no voy a poder saber cuál es mi ganancia de peso. Yo no voy a poder saber cuántos litros producí, o yo no puedo saber cuánto el ganado, cuánto me está costando cada una de las muertes. Al yo tener mi plan y mis objetivos y medirlos, puedo empezar a trabajar y poder pensar en poder calcular un punto de equilibrio, porque si no, todo lo que yo calcule, que es muy común en la ganadería, como les he dicho, será siempre hipotético. Y normalmente cuando se le hace seguimiento a todos estos indicadores y se llevan histórico en el tiempo, mensual, anual, trimestral, inclusive hay veces ya de información de décadas, como en algunas compañías que hemos acompañado. Las variaciones son mínimas y ya trabajar en cambiar algo es bastante complejo cuando se empieza a ser más eficiente. Entonces les quería abrir con esto el tema de punto de equilibrio, porque para poderlo calcular, si no tenemos esto, pues no tenemos con qué calcularlo. El primer, los conceptos de punto de equilibrio, me disculpan que es que he tenido una enfermedad, he estado como con gripa y estoy bastante difónico. Eh, Hay tres puntos de equilibrio para nuestro negocio. El primero es el punto de equilibrio económico, el segundo es el punto de equilibrio financiero o de caja, y el tercero es el punto de equilibrio productivo. No puedo ir, estoy en clase, discúlpame. Aprovecho esta pausa y a los colegas que están presentes decirles que este mes celebramos el Día del Médico Veterinario. En Colombia se celebra el 10 de mayo, entonces nosotros como Servicios tenemos preparados unas actividades que después les contamos. Adelante, Sebas.
Regálame un segundo, por favor, Jorge, qué pena contigo, que tengo un inconveniente. Sí, me disculpan, Dale. por favor. No, 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 no te preocupes. Estas cosas pasan, es entendible, así Qué que no pena te... no. que mi hijo acá entró como 3 veces. Qué pena. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué sería la vida de nosotros, los padres de familia, sin los hijos? Entonces, no, no te preocupes. En el chat, por favor, que nos escriban cómo vamos hasta ahora, si conocían este concepto de los tres puntos de equilibrio o simplemente para todos era el mismo punto de equilibrio siempre. Si conocían los tres, escríbanos el número uno. Si no conocían los tres, escríbanos el número dos, por favor. Ya, ya retomé, Gracias, Jorge, qué pena Jimmy. contigo. Gracias, Valerie, David. Excelente. Todos conocían los tres puntos de equilibrio, ¿listo? ¿No? Entonces estamos con un grupo de estudiantes muy, muy avanzado. Muchas gracias. Continúa, Sebas, cuando Así es, quieras. Jorge. Bueno, el primero y más básico es el punto de equilibrio económico, ¿cierto? ¿Económico qué es? Yo listo el total de mis costos, ¿cierto? Y aproximo de acuerdo a mis indicadores, aproximo de acuerdo a mis indicadores o resultados del mes, los kilos que produjen. Para este caso hipotético, se determinan 15 millones, 15.000 pesos los gastos del mes y se determina la producción de 100 animales a 650 gramos por día por 30 días en 1950 kilogramos. Siendo así, nos da un punto de equilibrio en precio de venta de 7.700 pesos por kilogramo. Es decir, esta información es importante porque si yo no tengo esta información, pues no sé cuándo estoy ganando o cuándo estoy vendiendo. Sí, perdón, ¿cuándo estoy ganando o cuándo estoy perdiendo? Entonces, ¿cuál sería mi precio mínimo de venta? Mi precio mínimo de venta es este, ¿cierto? Pero al trabajar con un commodity, si este precio de venta disminuye, pues lo que yo tengo que hacer es mirar qué hago acá o qué hago acá. Y ahí es donde está la diferencia entre saber y tener claro este valor o no tenerlo claro. Más adelante vamos a ver otros ejemplos un poco más prácticos de qué hacer en cada una de las decisiones. Está más o menos en la parte 3 de la presentación que les acabo de informar. El segundo es el punto de equilibrio financiero. Resulta que normalmente en un estado de resultados, ningún, todos estos costos que hay acá no necesariamente implican caja, ¿cierto? Hay situaciones o pagos que se hacen de estos 15 millones, pagos o causaciones que no se ven en caja, como el caso de las depreciaciones de una maquinaria. Es decir, yo compro un tractor, el tractor yo no lo puedo descargar en un mes el gasto del tractor. El mantenimiento es una cosa, por otra cosa está la depreciación. Para el caso que estamos acá exponiendo, esta finca que tenía unos costos totales de 15.015, de los cuales teníamos una depreciación de 800.000 pesos, con esa depreciación, mis costos, mis costos erogables, que es el nombre que se le debe dar a ese tipo de costos, erogables significa costos reales, tangibles del periodo, dividido el total de kilos producidos, que miren que son los mismos, pues me da un punto de equilibrio un poco más bajo, ¿cierto? No quiere decir que sea más óptimo el resultado, sino que si acá yo tengo una diferencia, ¿cierto? Y lo estoy vendiendo en 7.600 pesos el ganado, por ejemplo, pues digamos lo que estoy perdiendo dinero, ¿cierto? Pero tengo plata en el bolsillo, ¿cierto? Mientras que acá, si lo vendo a 7.100 pesos, ya hay una situación ya de déficit de caja. Y cuando yo empiezo a entrar en déficit de caja, pues ya empiezo a tener situaciones un poco más complejas, pues comprometo la operación del negocio. En este otro caso, no se compromete la operación del negocio. Y adicional, hay otro cálculo que es, venga, yo tengo estos costos, ¿cierto? Yo tengo este valor de kilo del mercado, ¿cierto? Y si tengo ese total de costos, ¿cuál es el punto de equilibrio de la empresa en,
en kilos que debo producir en el mes. Para este caso, si yo tengo 15 millones de pesos de costos fijos y variables de total de costo, y lo divido por el valor de mercado, ¿cierto? Me da que tengo que producir 1.580 kilos en el mes. Entonces, cada uno de estos me lleva, siendo el mismo cálculo, pero con diferentes variables o diferentes KPIs de los que estábamos exponiendo anteriormente. Pues todos estos están en el slide anterior, nos llevan a tomar decisiones diferentes. Uno nos habla de valor mínimo de venta real, el otro nos habla de valor mínimo de venta para no perder caja y el otro nos habla de valor mínimo a producir para poder ganar dinero. Entonces, unos son para campo, otros son más financieros y más comerciales. Y es importante aprender a diferenciarlos y pienso yo que todo el mundo los debe tener claros. Son cálculos que usualmente en nuestras explotaciones no son cálculos que se deben de realizar de manera mensual, sino que son cálculos que se deben de realizar de manera trimestral o semestral o en periodos mucho más extensos, depende del tamaño de mi explotación. Acá hago una un pequeño comparativo muy aterrizado en una finca con 100 novillos, en donde el precio de mercado es 9.500 pesos. En un periodo de 30 días, la finca tenemos tres escenarios: una finca de ceba extensiva, una finca de ceba semi-intensiva y una finca de ceba intensiva, ¿cierto? En donde tenemos unos costos totales, acá los tengo abajo para poder, digámoslo, ser un poco más resumido en la presentación y poderlo ver todo. La finca número uno de ceba extensiva tiene un total de costos de 13.695.000. La finca número 2 tiene más costos, 15.015.000. Y la finca 3, que es la intensiva, tiene un total de costos de 16.872.000. Acá ya empezamos un poco a separar el tema de costos fijos y costos variables. Los costos fijos de esta finca son este valor, los de esta finca son estos y los de esta son estas. Así en el ejemplo nos vamos a ir, digámoslo, verticalizando para poder entender cada una de las cifras y cada uno de los resultados. En la finca de lleva extensiva tenemos este indicador, este KPI productivo. Para este caso se ganan 550 kilogramos, 550 kilogramos por día. Entonces los kilos que yo produzco en el mes, si son 100 novillos, son 1.650 kilos. Si yo lo miro sobre lo que les acabo de exponer, mis costos fijos son de la participación de estos kilos. Mis costos fijos son 2.300 pesos, que es la diferencia entre los costos fijos y el total de kilos, y mis costos variables son 6.000 pesos por kilo. Esta parte me va a permitir a mí poder empezar a mirar o a proyectar, según lo que vimos en la sesión número 2, 3, hasta dónde me puedo ir en producción moviendo variables, costos variables, siendo así un costo total por kilo de 8.300. Entonces, mi precio de venta, si es 9.500, me da un margen de contribución o un resultado de contribución de 1.200 pesos, que se genera de restar los 9.500 pesos, y todo lo que les digo aplica para las demás fincas. 9.500 pesos menos 8.300 me da 1.200 pesos de utilidad, ¿cierto? Pero entonces ahí, ¿cómo se calcula? Ya en este caso, el punto de equilibrio en kilos. Yo divido mis costos fijos, ¿cierto? Y los divido sobre el precio de venta menos mis costos variables dividido los kilos, ¿cierto? Entonces, este cálculo que yo tengo acá, y por eso es importante los costos fijos y variables, poderlo independizar, me genera un resultado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Esta finca, en este esquema, tus costos fijos se cubren con 1.086 kilos producidos y está produciendo 1.650. Está generando una utilidad, está generando una utilidad en dinero, de como hablamos de 1.200 pesos, pero en kilos, si yo lo quiero mirar en kilos, la diferencia entre 1.086 y 1.650.
Y el margen sobre el punto de equilibrio actual, si ustedes lo miran acá, pues que es este mismo valor, son 1.200 pesos por kilo. Es decir, tengo una baja producción, tengo unos bajos costos, pero mi utilidad o lo que yo me gano son 1.200 pesos. Acá es importante tener presente que para muchas personas creen que esto es un escenario de mucha seguridad, pero en mercados volátiles y pues, en la historia reciente hemos visto cómo ha fluctuado el precio del ganado, que no ha sido siempre favorable y al ser un negocio commodity tiene altos y bajos o tiene ciclos con una utilidad tan baja en un mercado real. eh, es un poco, digámoslo, preocupante, pues para el caso de esta hipótesis, tener apenas este margen o esta utilidad. Por eso hablo acá de mayor riesgo ante baja de precios. Y estos mismos cálculos se hacen con la ceba sin intensiva, como ven, sus costos son superiores, su utilidad es superior, ¿cierto? En esta, los costos son aún superiores. Estamos hablando de que son casi 3 millones, 4 millones más, pero al tener 4 millones más, me gano 1.900 kilogramos, ¿cierto? Y la diferencia entre 1.900 kilogramos y 1.200 pesos, perdón, por kilogramo, estamos hablando de 700 pesos. Entonces, estamos mucho más lejos del punto de equilibrio, lo que nos permite una mayor seguridad ante la volatilidad del mercado en cada uno de los procesos. También hay situaciones o aspectos a mejorar o aspectos a tener en cuenta que no solamente es el resultado y el margen, ¿cierto? Es decir, yo creo que todos acá queremos este negocio, ¿cierto? Pero para eso es estructural el análisis de la caja, es estructurar el tiempo, el retorno, el margen, la utilidad, ¿cierto? Porque si yo no tengo cómo sostener esta caja adicional, ¿cierto? Que estamos hablando de 4 millones de pesos más por un ciclo normal en bovinos, que estamos hablando de mínimo 10 11 meses, en un ciclo normal productivo, entonces tendría que tener una disponibilidad de recursos de 40 millones de pesos más. Si yo no los tengo, pues es muy difícil poder lograr este resultado, porque entonces me canso, que es algo muy común, o se agotan los recursos en el periodo 3 4 o simplemente, aquí hablamos nada más de costo y gastos fijos, pero con seguridad que para llegar a este proyecto versus este, ¿cierto? No se necesitaba nada más los costos y gastos fijos mensuales, también con toda seguridad se tuvo que tener en una inversión adicional y esa inversión adicional el propietario de esta finca no la tenía. Y cuando hablo de inversión no necesariamente es dinero, porque no, normalmente nos focalizamos en que el recurso que nos hace falta es el dinero. Y yo creería que esa es la forma de mirar más miope un negocio, porque desde que un negocio o un modelo o un proyecto sea viable, yo puedo buscar capital de trabajo con socios tan simples como un banco, ¿cierto? O con socios tan simples como un tercero. Desde que yo, como capitalista, yo como tenedor del predio, me gane más de esto que me estoy ganando acá. Porque si lo logro, pues puedo compartir un poco de las utilidades con un socio o con una entidad financiera, evaluando lógicamente los riesgos que se puedan llegar a tener a tener en el proyecto. Cuando hablo de costos marginales, pues que van muy atados a esto que estamos hablando acá, pues les quiero explicar qué es un costo marginal, ¿cierto? El costo marginal es, en pocas palabras, cuánto me vale si yo quiero producir más, ¿cierto? Entonces yo hoy estoy produciendo X cantidad de novillos, X cantidad de kilos. Para este caso, para este caso hipotético, que yo creo que la manera más fácil de explicar un concepto es mostrándolo. Si yo tengo 80 novillos con una ganancia de peso de 650 gramos en 300 días, pues en un ciclo, hice un ejemplo, me cuesta sostenerlos en ese periodo 83 millones 200. En ese periodo, en este escenario, se produjeron 15.600 kilos, tendiendo un costo, que acabamos de verlo,
¿cierto? De 5.333 pesos por kilogramo. A esto le vamos a poner como título, esta es la base, es decir, este es mi negocio hoy. Pero si yo tengo 20 novillos más, para poder tenerlos, tengo 20 novillos más, ya mis costos varían, por lo que hemos hablado. Hay unos que son fijos, otros que son variables, y normalmente las fincas no tienen segundo piso. Entonces, para poder tenerlos, tengo que prorratear por lo menos o diferir una inversión en el tiempo. Entonces, me cuesta de más 19 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, ya produzco 19.500 kilos, pero me cuesta además 19 millones. Estos 19 millones salen de la diferencia entre este y este. Entonces, mi costo marginal por kilo en este escenario, sobre los 3.900 pesos, está en 5.000. Tengamos presente que el precio de venta es 9.500 pesos. Entonces, si yo estoy produciendo además este dinero y sigo vendiendo a 9.500 pesos, pues estoy ganando, ¿cierto? Pero si no, puedo estar perdiendo. Que acá empieza una curva, para este caso, descendente. 20 novillos más, o sea, ya 120. Con 125 millones los costos, produzco 22.320 kilos, ¿cierto? El costo marginal que se desprende sería de este a este, el costo marginal sería de 23 millones. Estoy hablando que, por ejemplo, para poder hacer eso, tuvieron que hacer divisiones, fertilizaciones, mejor, un plan sanitario diferente, tuvieron que hacer una inversión en cercas y amortizarla, una inversión en sembrar praderas y diferirla y llevarla a un costo mensual. Entonces ahí produje 2.820 kilos de más, que también salen de la diferencia de acá a acá. Pero ¿qué pasa? Ya producir esos kilos de más me cuestan a mí 8.176 kilos. Entonces ya acá el margen sobre lo que yo produzco de más ya empieza a ser más reducido. Y ahí es donde es importante, si en el otro caso también pasa exactamente lo mismo, pero ya el costo marginal es 14.953 pesos. Entonces, cuando tú tienes claro estos valores o estas hipótesis, al trazar un proyecto, tú encuentras, tú encuentras que para el caso de este negocio pudiese llegar a ser mucho más rentable que este negocio, ¿cierto? Porque en este no me va a quedar la misma, digámoslo, conversión o la misma capacidad de caja, no, porque no va a generar la misma caja. No sé si comprenden o tienen alguna duda. Me gustaría, porque esta situación acá, este punto, hay veces genera un poco de inquietud entre los asistentes cuando he expuesto en otras partes este cálculo del costo marginal. Si de pronto Habrá, alguien quiere compartir algo, o Jorge, no sé. si alguien quiere levantar la mano o escribir en el chat, bien pueda. Mientras tanto, cuando tú hablabas de esas inversiones, como para dar tiempo para que las personas participen, a veces, hoy en día yo me niego a creer porque cómo pasar de una ceba extensiva a una semi-intensiva o intensiva. Claro, eso requiere unas inversiones, pero el de la ceba extensiva al menos tiene cercas de alambre de púa. De los últimos costos que nosotros revisamos, un kilómetro de cerca en alambre de púa está alrededor de los 3 millones y un kilómetro en cerca eléctrica está alrededor del millón de pesos. Entonces miren que a veces la tecnología no es que sea más costosa, es solo tener la voluntad de hacerlo. Pues Sebas, en Y el es. chat todavía no hay preguntas y si alguien Ok. quiere hacer un comentario pueden levantar la mano, pero pues ese costo marginal es entender lo que es, pues que es variable, ¿no? Que no siempre es el mismo, pero que sí hay que calcularlo porque incide mucho en las cuentas que hacemos. Entonces, pues sigamos adelante porque no encontré dudas. En este indicador y ahí juega un papel muy, pues, fundamental, que es la capacidad de carga, ¿cierto? Y la productividad.
poblacional, no la productividad individual. Porque si yo agrego animales, pero no amplío infraestructura, no mejoro producción, sino que por el contrario lo que hago es restar producción y aumentar los costos marginales hasta niveles superiores al punto de venta. Por eso diría yo es que en el campo hay muchos proyectos que se tecnificaron a tal nivel que son exitosos, pero son exitosos porque controlaban cifra, pero otros que no controlaban cifra, también yo creo que todos hemos visto acá, como les digo yo, elefantes blancos de inversión. Pero ahí es ahí donde yo me remito a la planeación o a los KPIs, y ahí es donde es importante estimar estos costos marginales. Y vuelvo a la sensibilidad, ¿cierto? En esos mismos, en esos mismos ejemplos, en este mismo que estamos viendo acá, tengo unos, tengo un margen base de 82.550.000, ¿cierto? ¿Y qué pasa? ¿Cierto? Porque acá lo hice la hipótesis un poquitico más explicada. ¿Qué pasa si el precio de venta baja? ¿Cierto? Entonces, si me baja un 10% el precio de venta, ¿qué pasa? Pues resulta que mi nivel de facturación baja 950 pesos al bajar de 9.500 a 8.550. Y por el producido actual, pues sobre lo que me gano hoy, resto valor de 18.525.000. Si me baja un 5, resto 9 millones. Si me sube un 5, me gano 9.262.000, y lo mismo pasa si me gano un 10. Entonces, lo que tenemos que buscar siempre es tratar de ir moviendo el indicador hacia la zona verde y no hacia la zona roja. Lo mismo me pasa si tengo una participación de un costo de concentrado, ¿cierto? Donde acá ponemos que estamos comprando a 2.000 pesos el kilo, pero si me baja el precio 200, un 5, un 10%, un 20%, ¿qué pasa? Si me sube, perdón, pierdo más. Si me baja, gano más, ¿cierto? Igual, normalmente es en la misma proporción que si me disminuye. Y la GDP o el producido de leche también, como se quiera ver, también genera exactamente el mismo impacto. ¿Qué les quería mostrar? ¿Qué les quería mostrar yo? Si ustedes ven, es cuando yo impacto vía producción, ¿cierto? Se impacta mucho más que por precio de venta o por el precio del concentrado. Normalmente la gente se concentra en buscar de qué manera baja el precio del concentrado. Yo le diría a todo el mundo que uno tiene que buscar es, no importa lo que tú pagues, lo importante es que sea consecuente con este otro indicador. Desde que sea viable y tengas caja y tengas administración, puedes hacerlo porque siempre vas a producir más. Concentrado, aplica para un concentrado, aplica para un medicamento, aplica para una fertilización, porque este es muy difícil, como ya lo hemos hablado, controlarlo. Acá pasamos a la interpretación de las decisiones estratégicas, ¿cierto? En donde del análisis del resultado, pues digamos lo que acabamos de ver con cada uno de esos indicadores del punto de equilibrio y la sensibilidad que hablamos, todo eso debe traducirse en una acción. Yo creo que en ese tema pues, me he vuelto repetitivo, pero me vuelvo repetitivo es porque lo que he visto en el campo es que la gente o los ganaderos, todos sabemos qué tenemos, todos sabemos cuáles son nuestros problemas, pero parece que tuviéramos como una pared enfrente, una limitación o algo que no nos permite ir más allá y querer superar ese problema. Y nos sesgamos normalmente en que no tengo recursos, en que está muy lejos, en que viene un verano, en que el toro está muy lejos, o cualquier excusa. Y eso se da por no tener un plan. Por eso es importante siempre un plan, controlarlo y sobre el control seguir tomando acciones y replanear si es necesario, no cambiando el objetivo, sino cambiando la actividad. Entonces,
Si yo, si yo me encuentro con estas variables, ¿cierto? Tengo que empezar a mirar qué hago, porque son variables que pasan muy a menudo. Por ejemplo, en Colombia, en este momento estamos pasando por algo que va a perjudicar con toda seguridad si se da el precio de venta del ganado. ¿Qué pasa si el gobierno cierra exportaciones? Con, con toda seguridad, al reducirse el comercio de bovinos al mercado interno, pues ¿qué va a pasar? Va a bajar el precio del ganado. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer si el precio del ganado baja? ¿Cierto? Entonces, si baja, ¿qué hago? Entonces, yo puedo tener opciones. Venga, o yo no vendo ganado, ¿cierto? Si tengo caja y si creo que va a subir el precio, porque ahí siempre será un creo, no será una realidad, o si vendo y compro ganado barato, porque normalmente cuando tú vendes barato, el precio de recompra o del inventario está también bajo. Pienso yo, desde mi punto de vista, más allá de no vender, para mí siempre la mejor opción será vender y volver a comprar barato. Habrán otras personas que tienen otras teorías porque tienen unas cajas mucho más robustas, pero si usted no tiene una caja robusta, es más fácil vender, abastecerse de nuevo y simplemente en ese mismo ejercicio usted queda con el mismo inventario en unidades, quizás con un menor valor en dinero, pero puede liberar caja para su costo y gastos fijos, porque la factura de la energía sigue llegando y la nómina de los colaboradores sigue llegando. En ese escenario puede uno evaluar descartes de animales de mayor costo individual, si lo logro allá. Recuerden que la edición pasada vimos eso. Revisar si existe un canal alternativo de venta. Muchas veces nos quedamos con el cliente tradicional, por el que siempre nos ha comprado, pero resulta que hay mercados diferentes. Y como yo les explicaba acá, en este slide quizás, acá en esta simulación con toda seguridad, el precio de venta de una ceba intensiva no es igual al precio de venta de una ceba extensiva. Este tipo de ganados en ceba intensiva pueden llegar a ser mucho más nuevos o jóvenes en edad, pueden llegar a tener una mejor finalización por la alimentación usada y ese tipo de ganados todos los días el mercado lo valora más y lo mismo pasa para la leche, ¿cierto? Si yo produzco una leche de mejor calidad, una leche, una leche, digámoslo, con una mejor vía de acceso y que parte de los costos sea de, digámoslo, diferir la inversión de la vía de acceso o el equipo de ordeño que me permita tener una leche más limpia, pues el precio va a ser más costoso. Y ahí es donde juega el análisis, el análisis del precio de mercado y revisar siempre canales alternativos o qué hacer para poder comercializar mejor mis emolientes. Considerar si uno puede transformar o vender carne en canal, ¿cierto? Hay compañías del mercado que de pronto yo no puedo vender mis novillos bien, pero sé que mis novillos, porque yo los conozco, tienen un rendimiento en canal X, porque he sido juicioso y se lo he pedido a mis clientes, y muchas veces se presentan negocios de oportunidad en canal que la gente por desconocimiento de eso o simplemente por no estimar el costo o no atreverse a calcular, no atreverse a conocer, pierde dinero, ¿cierto? Entonces es importante también tener opciones. Y lo que quiero decir con esto son nada más cuatro ejemplos, pero en esos cuatro ejemplos, cada uno de ustedes puede tener 20 o 30. Es darse la tarea, digámoslo, como en cierto momento lo hice yo para preparar este slide, de mirar qué puede hacer uno cuando el precio de mercado esté bajo, porque opciones siempre habrán. Lo importante es para mi explotación, para mi negocio, qué es lo mejor que yo pueda hacer, porque para todas y cada una de las explotaciones nuestras es diferente. Lo importante son mis indicadores y mis cifras. El margen positivo, pero por debajo de la meta, ¿cierto? Es decir, yo me trazo una meta y si el margen va por debajo o la utilidad mía va por debajo, el margen normalmente es porcentual. Lo pongo en palabras y en números para que sea un poco más entendible a medida que vamos evolucionando en el curso. Si lo tengo por debajo, entonces, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Y es ahí donde es importante, venga, este fue mi plan, esta fue mi ejecución. Y empieza a encontrar uno que hay
variables que lo mueven, que son los KPIs. O sea, no es nada diferente. Si yo tengo un margen más bajo, con seguridad que es o porque estoy produciendo menos o porque estoy vendiendo más barato o porque me está costando más producirlo. Entonces tengo que atacar las tres variables para poder comprender. Pero en el caso más común, que también se ha sorprendido, me he sorprendido, es que más allá de que el precio no se proyecte bien o las personas no se atrevan a proyectar un precio de una manera equivocada, de una manera, digámoslo, para el año o el movimiento de ganados y la parte productiva, en eso las personas normalmente son fuertes, pero en el resto de costos no. Entonces esas variaciones son tan altas que normalmente al no saber cuánto nos gastamos, entonces si yo no sé cuánto me gasto, no puedo estimar punto de equilibrio, no puedo mirar cómo mejorar. Y por eso es importante tener esas tres variables, indicadores productivos, indicadores financieros, pero todos ellos comparados contra un plan. El punto de equilibrio económico alcanzado sería otra variable o punto de equilibrio financiero no, ¿cierto? Entonces digo, venga, ¿cómo hago yo si tengo mi punto de equilibrio alcanzado, pero en mi punto de equilibrio financiero no, ¿cierto? Entonces, sobre los costos totales lo tengo, sobre los financieros no, ¿qué puedo hacer? O viceversa, que también se puede, digámoslo, en día. Entonces puedo ir a endeudarme para aumentar la producción, puedo ir a, puedo ir a buscar unas metodologías diferentes de campo o de producción para subir los indicadores, o analizo si puedo monetizar también activos secundarios, pastos, subproductos o algo que tenga la finca. Yo creo que todos en la finca tenemos diferentes subproductos, solamente que muchas veces no le damos la importancia, ¿cierto? Pero se pueden generar alternativas que le permitan a uno en cada explotación un ingreso menor sin que desvirtúe de la actividad principal, pero que ayude con con cierto nivel de los costos y gastos fijos de la empresa para épocas, digámoslo, de dificultad en el negocio principal. Si tengo un margen positivo sobre la meta, ¿qué hago? Entonces, ahí es donde toda la gente normalmente retira recursos, pero si yo estoy teniendo y me estoy yendo por encima de mi margen, pero todavía tengo capacidad de expansión, ahí es donde yo debo invertir esos recursos, esos excedentes, en mejora del resultado, en mejora de genética, en mejora de infraestructura o en otras mejoras que me permitan seguir distanciando mucho más el margen o que mi utilidad siga siendo mayor. Porque si me quedo con eso, pues eso siempre va a seguir siendo los resultados. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el tiempo la variación del precio de venta versus la variación de la inflación en commodity no va lineal. Entonces, todos los años se estrecha más, todos los años se hace más poco el porcentaje de margen y la utilidad o margen baja. Entonces tengo que empezar a invertir todos los días más en producción, en todo este tipo de estrategias que acá menciono algunas para poder lograr aumentar y seguir distanciando eso o por lo menos en el tiempo seguir manteniéndolo. Porque si no lo hago, pues simplemente puedo llegar a desaparecer. Acá hago como una reflexión abajo, que vuelvo a lo mismo que mencioné, que es el análisis en acción no tiene valor. Cada resultado debe llegar a una decisión documentada con fecha, responsable y seguimiento. Esto que digo acá, para mí no es nada diferente a algo que se llama administración. Para yo ver todo lo que yo veo, pero no tomar decisiones, insisto, si no lo hago, pues yo creo que perdí el curso. Así, así digámoslo, no sea importante, pero más allá de no perder el curso, es no perder su dinero. Y a eso es que me refiero cuando hablo de esto. Porque si siguen midiendo, pero no los vinculan en cifras, creo yo que no está yendo más allá de un hobby muy costoso. En la sesión anterior también, digamos, lo que les mostré, un slide muy similar a este, en donde hablamos de los KPIs
pues, los indicadores. Y pienso yo que esta es una foto que todos nosotros debemos de tener en nuestra explotación, ¿cierto? Vendí tantos litros, el promedio del precio de venta de todo lo que yo generé facturas es tanto. Está bien, está mal. Ahí tengo el primer indicador y lo voy mensualizando. Es muy simple. El segundo, ¿cuántos fueron mis costos totales? ¿Cierto? Entonces empiezo a irle creando mes a mes la casillita y el histórico. ¿Y cuántos kilos produje o cuántos litros produje? O así sea estimado, mientras que puedo controlarlo. Ese me da la GDP, la cual también debo estimar por lo menos por trimestre, por lo menos. El porcentaje de mis costos fijos siempre mantenerlo actualizado versus los totales. Esto es demasiado importante porque en un caso de baja de precio de ganado, de baja de precio de ganado, yo los fijos no puedo hacer nada, sobre los variables sí. El margen bruto también lo voy controlando y lo más importante, que para mí este también es otro de los cuellos de botella del negocio. En este y en cualquier negocio, para Sebastián, el flujo de caja, yo le digo como algo así en la administración, el flujo de caja es el rey. Es decir, si vos no tenés caja, todo te sale más costoso, todo, porque si vos no tenés caja, entonces te toca comprar ganados fiados costosos. O te, si vos no tenés caja, te toca pagar los ganados más costosos, o la sal, o los insumos, y la mano de obra quizás te trabaja, pero no te trabaja igual. Por eso es importante siempre tener la proyección de para cuántos días, según mis costos, ventas y costos de gastos, tengo días de caja. Y esto se debe hacer de manera, para mí, mensual. Más allá que para mí es más importante este que el mismo resultado del PIG. Y sobre lo que nos encontremos, pues acá yo pongo objetivos, ¿cierto? Que son simplemente ejemplos numéricos que para cada una de las explotaciones de ustedes es diferente. ¿Cuál va a ser mi meta acá? ¿Cuál va a ser mi meta acá? ¿Cuál va a ser mi meta? ¿Cuál va a ser mi meta? Y cuando yo empiece a irlo obteniendo, entonces, pues en este ejemplo me dio que en 8.260, pero si mi meta es esta, entonces está en rojo. Pero acá los puse todos en rojo para que se visualizara. Si mi meta es 8.500 y el costo está en 9.000, pues estoy mal. Si tengo una ganancia de peso proyectada de 0,7, pero apenas estoy en 0,6, ¿qué voy a hacer? Entonces, venga, reviso nutrición, reviso ganados, ¿qué voy a hacer? La meta, si tengo un porcentaje de costos X fijos y tengo otro, lo mismo lo debemos de hacer. Y este tablerito lo debemos de hacer, como digo yo, mes a mes, cada uno, así sea en una servilleta o así sea en una libreta. Cuando lo empiecen a ver, se van a empezar a sorprender y se van a dar cuenta que los que no lo han hecho de manera mensual, cuando se estima la ganancia de peso, todos creemos que nos ganamos 800 gramos en la finca. Y resulta que muy buen dato en Colombia y en Sudamérica en ganados a pasto es 550 gramos, pero muy bueno. O que el precio de venta yo lo estimaba que todos los ganados los iba a vender a 9.000 porque están a 9.000, pues un ejemplo. Pero cuando lo voy a vender, vendo 10 o 14 en ese precio, pero resulta que vendo uno que se fracturó y ese lo vendo a 1.000 pesos el kilo. Y resulta que de ese, al ser el 10% me baja de 9.000 a 8.100. Entonces, cuando hice mis cuentas financieras, me resulta que estaba tranquilo yo porque estaba vendiendo a 9.000, pero el promedio fue ya 8.100 pesos. Y si mis costos son 8.200, por dar un ejemplo, 9.000, pues estoy perdiendo dinero. Y ahí es importante, como les digo, el control y el tablero. Para mí los tableros son indispensables y estos tableros no son nada más para el dueño, sino que hay tableros para el dueño y hay tableros para el grupo de trabajo, porque si yo no se los organizo un grupo de trabajo, algunos, lógicamente los que estén a su nivel, pues entonces, ¿cómo voy a hacer para perseguir y mejorar el resultado? Créanme que cuando uno hace eso y lo socializa con el equipo después de un mes, es increíble ver cómo hasta, pues porque me ha tocado, digámoslo, hacer ese tipo de ejercicios demasiado, cómo, cómo una persona
muchas veces con nada más un tercero de primaria en escuela te muestra que el problema de tu empresa o de tu finca es X y que tú no lo habías visualizado. Y eso solamente se logra porque le socializaste los resultados. Si no le hubieras socializado con toda seguridad él dentro de sus temores, no te habló por pena, no te habló por respeto, no te habló por temor a otra persona o por otra causa. Pero cuando tú se lo socializas, eso empieza a ir generando una dinámica de objetivos y al tenerlos también puedes decir y mejorar algo que para el caso, y me disculpan que hoy me devuelva un poco más, para el caso de los costos marginales, también puede haber una participación de esos costos marginales en bonificaciones por esquemas productivos. Porque cuando yo las defino y cuando tengo todos los KPIs o todos los indicadores que vimos, me disculpan acá, medidos, esto me permite a mí poder decir que si yo tengo 10 animales y se me muere uno, estoy perdiendo el 10%. ¿Por qué yo no le doy un 1% a mis colaboradores si me disminuye un 1% la mortalidad? Desde que yo lo monetice y desde que sea viable económicamente para mí y desde que sea controlable, pues con toda seguridad que me va a dar mejor utilidad. Y al darme mejor utilidad a mí, ¿por qué no dar un poco más a mi grupo de trabajo que está haciendo un esfuerzo para que no se le muera más ganado? Acá ya vamos a hacer como un ejercicio en el marco de lo que vamos viendo, un ejercicio como ya de consolidación de la sesión, ¿cierto? En donde, en donde la idea es explicarles en un ejercicio práctico de un hato, pues le pongo nombre a la finca, Finca San Isidro, tiene 100 novillos de ceba, es un sistema semi-intensivo en los llanos orientales colombianos y tiene un ciclo de 10 meses. Tengo claro mis costos. Recuerden que en el ejercicio de alimentación también se incluye todo el mantenimiento de praderas, es decir, hay mano de obra simplemente que se incluye en administración. Esta es la torta de participación de los costos de los 10 meses, un total de 152 millones de pesos. Porcentualmente está acá. Ya sabemos que el enfoque al detalle lo debemos de tener en el Pareto del costo, ¿cierto? Acá es donde en esta participación de alimentación, mano de obra y sanidad es donde debo de tener mi lupa, que esté bien, que esté, digamos, lo más eficiente posible para ver si puedo bajar esto o si puedo aumentar la eficiencia. Entonces, en estos supuestos, yo entro animales en este ciclo de 300 kilos, los vendo de 480 kilos con una ganancia de peso de 680 gramos en 300 días. Resulta que allí los 100 novillos te ganan un total de 18.000 kilos. Según lo que acabamos de aprender, esos 18.000 kilos tienen un costo de 8.444. ¿De dónde salen? El costo total de 152 millones dividido mis kilos producidos. Pero acá empiezan a jugar ya las variables productivas. El costo animal, que es importante tenerlo, el costo animal de ese animal en ese tiempo, en ese periodo de tiempo fue de 1.520.000, lo que quiere decir que el punto de equilibrio en precio que se calcula de dividir el dinero sobre los 18.000 pesos es de los 8.444 pesos. En este ejercicio, en este ejercicio, depende del precio de venta, puedo llegar a ser rentable o puedo llegar a tener una pérdida. Y hay escenarios, que escenarios hipotéticos, este que es el ejemplo que acabo de dar, ¿cierto? Es un escenario base en donde básicamente vendiendo ganados a un valor de 8.500 pesos, con esta productividad y este nivel de costos, pues me quedo corto en utilidad, por no decir que estoy en punto de equilibrio, es decir, trabajo para que me vean o para mantener el activo. Hay escenarios pesimistas en donde me sigo gastando lo mismo, pero mi productividad es inferior, lo que me impacta que si yo estoy vendiendo más barato, pues aquí lo tiro aún más fuerte a 6.500, pues pierdo mucho más.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque el precio de venta hoy no cubre los costos. Debo de mejorar porque aquí nada más lo vendía a 6.500 pesos. Y acá hay un ejercicio, digámoslo, mejor, ¿cierto? Que es un escenario un poco más óptimo, que es con mejor precio de venta, mayor ganancia de peso, con los mismos costos, ¿cierto? Que muchas veces el escenario optimista lo tenemos, pero nos enfocamos en que necesitamos hacer inversiones. Y muchas veces estos cambios, como los que estamos hablando acá, que son cambios muy reales y muy tangibles, se ven muy, se ven muy cerca cuando tú haces esto que les expliqué y me disculpan acá. Cuando tú haces, vení, es que lo que hay que hacer es esto. Lo documento, le pongo la fecha, le pongo el responsable y le pongo el seguimiento. Así, la fecha la tenga que poner Sebastián para Sebastián o Sebastián para un colaborador y cuándo le hago seguimiento a que la actividad sí se hace. Pero por lo menos tener listado y documentado qué es lo que tenemos que hacer para lograrlo. Cuando se ha hecho esta actividad, normalmente sin inversiones adicionales al conocimiento y a pensar, se han logrado incrementos de productividad y hasta el 10 al 15% en muchas explotaciones. Esa parte se las dejo ahí porque me parece bastante importante. No siempre pensar que el mejorar necesita inversión. A veces la única inversión que requieres es una simple, es simple conocimiento o simples ganas, como digo yo, o tener claro el norte. Eh, Acá pues ya hay otro ejercicio complementario que muchas veces en explotaciones menores es importante hacer y es cuál es mi punto de equilibrio complementario, pero según la cantidad de animales. Es el mismo ejercicio. ¿Qué pasa? Mucha gente deja los datos con poco inventario, teniendo una capacidad superior de carga y al tenerla, entonces se olvidan de los costos y gastos fijos. Y esos costos, o compro ganado dentro de 15 días, o compro ganado dentro de un mes, o pues, en el caso de una lechería, pues es más poco probable, pero entonces dejo de ordeñar mis vacas 2 días, ¿cierto? Es difícil, o no tengo reposición para las vacas, entonces espero 3 o 4 meses para comprarlas. Y hay situaciones, indicadores o fábricas, que en este caso nuestras fábricas son nuestros emovientes, en donde el costo de oportunidad de tener un espacio vacío es bastante importante. Entonces es importante siempre tener en cuenta, según mi esquema productivo, cuánto es el inventario mínimo que yo tengo que tener de emovientes para cubrir mis costos. Entonces, si tú lo haces como un ejercicio, digámoslo, base, y tienes este escenario con estas producciones que estoy acá exponiendo, ¿cierto? Que todas están acá descritas en la cantidad de precio, producción y cantidad de semovientes. Entonces tú empiezas a decir, tengo 50 novillos que producen 9.000 kilos, ¿cierto? Sí, en determinados días, ¿cierto? Entonces, esos novillos, ¿qué ingreso me van a generar? ¿Cuál es el costo total estimado? Y si estos son mis ingresos y estos son mis costos, pues me está dando pérdida. Entonces tengo que empezar a ir mirando qué va pasando si subo inventario, teniendo presente que los costos no suben linealmente con el inventario como lo hemos hablado, sino que hay unos que sí o sí van a valer lo mismo, ¿cierto? Porque si yo paso de 50 a 400, miren que el costo no se multiplica por 9, el costo se debería multiplicar a 1.200 millones. Pero resulta pues, casi 1.200 a 900, pero no porque la gran mayoría de costos son ya fijos. Entonces, lo ideal siempre es tratar de buscar esquemas de mayor rentabilidad, mayor capacidad de carga sin descuidar el esquema productivo. Entonces, acá les genero este documento en donde, según todo lo que yo digo acá, se me mueven estas variables para poder hallar el punto
de equilibrio y lo voy estimando y si yo lo tengo claro, pues simplemente tengo en mi finca, que en mi finca con menos de 1.000 novillos, menos de 100, menos de 80 o menos del dato que me dé el cálculo, es que yo alcanzo a cubrir los costos fijos. Para eso necesito tener los costos fijos y mi producción para poder determinarla en individuos. Entonces, en esta sesión, digámoslo, como conclusiones de la misma, tenemos que el punto de equilibrio económico, porque es el precio mínimo de venta, y el punto de equilibrio financiero son diferentes, pero ambos son necesarios para gestionar bien una explotación ganadera y son diferentes. Que el costo marginal determina si es conveniente expandir la producción, solamente si es rentable agregar o no agregar animales, de acuerdo a su costo de producción adicional. Que si yo analizo o las hipótesis o analizo sensibilidades de negocio por variables y KPIs y las miro de una manera asertiva y versus el costo, puedo tomar mejores decisiones o estar más prevenido ante futuras fluctuaciones o productivas o de mercado. Analizar que cada señal de análisis del punto de equilibrio no alcanzado o un margen bajo o una caja insuficiente debe traducirse en decisiones y más que decisiones, acciones concretas de manejo para poder trabajar financiación o comercialización, en donde la escala de producción, como lo vieron en el slide anterior, es determinante en los costos fijos altos, porque una finca pequeña no podía alcanzar punto de equilibrio sin mejorar el precio. Entonces, el único camino sería reducir costos o aumentar número de animales. Ese debería ser el foco siempre de nosotros, aumentar número de animales hasta donde los costos marginales nos lo permitan. Y siempre, digamos, lo que simular escenarios antes de tomar decisiones de inversión o expansión, porque si lo hago, me permite cuantificar los riesgos y definir el umbral mínimo de viabilidad del negocio. Esta última participación es bastante importante. Si yo no hago esto, todo lo que yo haga, como lo he dicho en todas las sesiones anteriores y lo diré en las futuras, toda la que haga, estoy equivocado en donde ya en una próxima sesión, después de comprender todo lo que acabamos de hablar, vamos a hablar de decisiones financieras con todos estos valores que hemos venido aprendiendo a lo largo de las clases. Con eso ya doy por terminado esta sesión. Pasemos al espacio de preguntas. Buenísimo, Sebastián. Muchísimas gracias por... Uno siempre que el punto de equilibrio puede ser algo al azar, puede ser algo fortuito que se va a dar más adelante, pero con todo lo que acabamos de ver hoy, es claro que se planifica, se gestiona y se organiza para alcanzarlo más pronto, más rápido y que quede mayor rentabilidad. Los invitamos a que nos pregunten en el chat o si desean habilitar a través del micrófono, con muchísimo gusto nos levantan la mano y se lo actualizamos. Mauro, Ok. ¿algo por mencionar? ¿Alguna pregunta? Sí, creo que hay una pregunta acá. Acá de ver. Bueno, de Juan Esteban Bolívar. Según su conocimiento, ¿es viable hacer un préstamo en una entidad bancaria para compra de ganado a 7 años, cuota cada 6 meses? Y los gastos son bajos, ya que sería pagando pasto mensual. Muchas gracias. ¿La repito, Sebas, o no? Sí, no, no, está entendida. Ah, ok. Juan, mira, todo depende, ¿cierto? Por eso cuando iniciamos las presentaciones se llamaba incluye otros y dependes. Para mí sí es viable, desde que te dé. Te vamos a decir a mí, no, pero ¿cómo me decís eso? Sí, es decir, tenés que hacer un análisis primero en lo técnico que es, visitar la finca, mirar la infraestructura, si tenés la experticia o el conocimiento, y si no, ¿quién lo tiene? De cuál es la ganancia de peso, cuál es la capacidad o cuál es mi capacidad de producción en kilos por mes. Si vos la tenés clara, la estimás, tenés que tener presente estimar la mortalidad, estimar, estimar riesgos que podés llegar a tener adicionales, ¿cierto? Y el más importante,
y el más importante es que, por ejemplo, si vos vas a pedir un crédito para ir a trabajar con cotas semestrales, pero tu ciclo es de 10, ¿de dónde vas a pagar la primera cuota? Tenés que estimar todas esas variables. Y después de estimarlas te da, incluyendo la tasa, que hoy, pues, por lo menos para el caso, también Colombia está alta, y yo creo que en algunos países cercanos también está pasando por lo mismo. Es bastante importante que lo analices, ¿cierto? Y ese proyecto tú lo trabajas con un proyecto de esos, se trabaja simplemente cogiendo cuatro variables y escalándolas a un modelo muy simple financiero, ¿cierto? Que debes de escalar productividad o capacidad de producción, precio de compra, precio de venta, mortalidad y los costos bajos que dices. Si posterior a eso lo mensualizas, miras los desembolsos y los proyectas y lo comparas contra un plan de financiación y te es viable, te da. Si no, no. Hay momentos donde sí, hay momentos donde no. Buenísimo, Sebastián. Muchas gracias. ¿Algún comentario adicional, Mauro, o preguntas ahí como que están llegando? Bien pueda, dale. Otsigán, buenas noches. Con el costo actual de la mano de obra en Colombia, en los diferentes escenarios, ceba extensiva, ceba semi-intensiva y ceba intensiva, ¿cuántos animales puede manejar una persona? Gracias. Pues Una pregunta bastante nutrida, ¿no? Y pues solo con los datos de tipo de crianza no se puede, porque tenemos que entender ubicación de la finca y otras caracterizaciones del proyecto. Entonces, si nos así amplías es. un poco más o qué más le podemos decir, Sebastián. Yo he encontrado teorías de que una persona puede manejar desde 200 a 1000 y todos creemos que tenemos la razón, ¿cierto? Y, y hay empresas muy ineficientes, técnicamente hablando y económicamente inviables, donde una persona maneja 800 o 1000 reses, ¿cierto? Y hay empresas muy eficientes donde una persona maneja 200. Todo depende de qué. Más allá de cuánto te maneje cada una de las personas que tú tienes, es qué roles son los que tiene que desempeñar y que sea lo más eficiente posible. ¿Que quién te dice eso? El acompañamiento, las visitas, los indicadores de productividad, de mortalidad, porque no es el que más ganado cuente el que más rentable es. Hay veces se nos va la mano en ahorro y son las personas trabajando todos los días desde 6 de la mañana a 6 de la tarde y no alcanzan a ver todo el ganado, no alcanzan a pasar los circuitos, no alcanzan a dar el suministro de sal o muchas veces no alcanzan a revisar el agua. Entonces, realmente ahí qué tan eficiente eres. Eres antes mucho más ineficiente que si tuvieras cuatro personas ahí. Qué importante es. Yo conozco una finca de 28 hectáreas que carga aproximadamente 90, máximo 100 animales medianos y es sostenible para dos trabajadores y el propietario. Pero todo depende también del ciclo productivo, ¿no? Como ustedes imaginarán, esta finca que les describo no es una finca que se dedique a la ceba, se dedica al levante y a ciclos productivos de 3 meses, donde recibe animales de 200 kilos, 230 y los saca de 270, pero tiene ciclos muy rápidos, flujo de caja y en cada ciclo le va quedando un capital, entonces todo va de acuerdo al tipo de explotación y al manejo que le den. Pero lo que sí es clave para esta finca e influye mucho es el precio de compra de esos semovientes. Pero Bueno, en una pues finca, pues como para premiar una respuesta, en una finca media, una persona puede estar en capacidad, como les digo, desde 200 reses hasta 1000. Eso es lo que en ese rango se mueve. Ahí ya juegan variables de las responsabilidades que tiene cada vaquero o claro cada que, digamos, pastor.
ahí el tema es, no se trata del número de animales, sino cómo impacta en la productividad cada persona, como tú lo Sí. describiste. ¿Y en qué herramientas le brindo? Porque también Así hay es. veces queremos que vayan a contar 1000 y no tenemos ni caballo. Difícil, difícil. Bueno, pues por ahora no veo más preguntas. No sé si hay alguien más, con todo gusto. Si no, ya estamos terminando este viaje de 10 sesiones. Y a todos los que se conectan, nuevamente felicitarlos por querer mejorar sus conocimientos, agradecerles porque somos responsables de la seguridad alimentaria de Latinoamérica y nuevamente reconocer el esfuerzo de estudiar, de aprender y de querer ser mejores ganaderos, mejores empresarios y mejores seres humanos. Mauro, cierra y nos vamos. Sebastián, muchísimas gracias. Ok. Muchas gracias, Jorge, a ustedes de nuevo por la invitación y recordarles que lo que necesiten con el mayor de los gustos. Amén, así es, y ya sabemos que muchas personas te han contactado, entonces de verdad qué orgullo ser ese puente entre el productor y las capacidades técnicas que tú manejas. Muchísimas gracias para todos y ya Mauro hace el cierre y nos despedimos. Éxitos y buenas noches. Hola, doctor. No, muchas gracias a todos. Quería, cuando Sebastián mostró el tema del volumen, me acordé una vez que ahí me llamaron para un médico de Bogotá quería comprar un ganado para iniciar, pero él dijo, no, necesito comprar 15 a 20 vaquitas para iniciar una lechería. Lo llevé a unos clientes amigos de acá de la zona. Entonces el ganadero donde lo llevé, que es un ganadero muy tecnificado, lo primero que le dice, bueno, ¿cuántas vacas quiere comprar usted para iniciar? Entonces le dijo, no, unas 15 a 20, depende del precio. Entonces le dijo, yo no se las vendo. Entonces él quedó como que, pero oye, ¿por qué no me las va a vender? Entonces dijo, no, porque yo quiero que usted sea mi cliente por muchos años, no un cliente de una compra. Le dije, pero ¿por qué? Entonces le dijo, mire, usted con 15 20 vacas no va a ser productivo. Usted, la inversión que le va a tocar hacer en el tanque, en la sala de ordeño, en el alimento, en todo, va a venir y va a renegar de la ganadería en poco tiempo. O sea, usted tiene que llevar volumen. Si quiere yo lo asesoro, buscamos cómo asesorar, pero usted con 15 20 vacas, créame que no va a montar la lechería. Y la lechería es un negocio, es una empresa. Entonces me acordé de eso porque él le dijo así, no, yo no se las vendo. Le dijo así, yo no se las vendo. Y antes lo asesoró y hoy día es un ganadero pequeño, pero gracias a eso logró adaptar lo que tenía y poder iniciar con un negocio rentable, ¿no? Entonces, es lo importante que es eso, ¿no? El llevar datos, el llevar toda esa información y no solamente tener un capital para invertir y llegar y hacer una inversión que en el mediano plazo nunca va a alcanzar el punto de equilibrio, sino que me va a ver en rojo y voy a desistir del negocio, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos, a Sebastián, a doctor Jorge y a todos por la asistencia. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, que Próximo estén muy bien. jueves, novena sesión, 6:30 p.m. Buenas noches para todos, éxito.